Bien. ¿Cómo está, hermano? Una vez más les saludo. ¿Ya listos para la palabra del Señor? Amén. Muy bien, pues hoy le traigo un tema individual, El tema que le traigo hoy, que le titulé es Las aflicciones del justo. Vaya por favor buscando el Salmo 34, versículo 19. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le voy a dar a usted una breve introducción. Las aflicciones, mis hermanos, la aflicción es una emoción común a la experiencia humana, la aflicción, ¿sí? Y somos testigos, mis hermanos, del proceso de la aflicción a lo largo también del relato bíblico. Varios personajes bíblicos, mis hermanos, experimentaron pérdidas y tristezas profundas, incluyendo a Job, por ejemplo, también incluyendo a Noemí, incluyendo a Ana, inclusive hasta David, ¿verdad? Lo podemos ver en las escrituras. Incluso, mis hermanos, las escrituras dicen que Jesús lloró. ¿Cuántos lo saben? Después de que Lázaro murió, Jesús fue a la aldea de Betania donde Lázaro, mis hermanos, había sido enterrado. Y cuando Jesús vio a Marta, mis hermanos, y a los otros dolientes llorando, pues dicen las escrituras en Juan 11:35 que Jesús lloró. Y ese versículo, mis hermanos, es uno de los versículos más cortos de la Biblia, uno de los más cortos, pero también es uno de los más profundos en su mensaje, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, fue conmovido por su dolor. Él vio el dolor de esas personas y se conmovió. Y también se conmovió por la muerte de Lázaro, ¿sí? Lo asombroso, mis hermanos, es que aunque Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús, mis hermanos, escogió participar del dolor en medio de esa situación, ¿sí? Jesús, mis hermanos, es verdaderamente un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Mire, deje un apartado ahí, si no yo le leo Hebreos 4:15. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ya ve? Jesús también fue partícipe. También él tuvo esas debilidades, ¿verdad? Para compadecerse de nosotros. En otra ocasión, también las escrituras mencionan una segunda ocasión donde Jesús lloró, y eso fue en Lucas 19:41. Si gusta acompañarme. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, fíjese lo que pasó. Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén, y cuando estuvo cerca de esa ciudad, al verla, al contemplarla a lo lejos, dicen las escrituras que Jesús lloró. Lloró sobre ella. Y vea lo que dijo, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días, dice el Señor, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor se dolía, mis hermanos, porque Él había llegado a su pueblo, y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso le dolía en el corazón al Señor, le entristecía, le afligía. Y en medio de todo, mis hermanos, Dios siempre es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra nos recuerda acerca de su fidelidad en los tiempos de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Él ve nuestra aflicción, mis hermanos, y no la desprecia. Al contrario, nos asegura que no todo está perdido. Eso nos asegura el Señor. Y debemos entender, mis hermanos, que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida también. La aflicción es algo natural. Dios lo puso ahí, ¿verdad? Y es una respuesta, algo natural que tenemos cuando hay dolor o hay pérdida.
¿Sí o no? Y realmente, mis hermanos, no hay nada de malo con afligirse, ¿sí o no? Mira, nosotros de niños nos enseñaron, usted no debe de llorar, sobre todo los varones, ¿no? Nos dijeron, usted no debe de llorar, usted es hombre y los hombres no lloran, ¿sí o no? ¿Lo recuerda? Pero no tiene nada de malo, mis hermanos, afligirse. Además sabemos que los momentos de tristeza tienen un propósito, ¿sí o no? Pues Dios, mis hermanos, Él hace que todas las cosas obren para el beneficio de aquellos que Él ha llamado, ¿sí o no? Mire, yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? Mire, si pudiéramos definirla, la aflicción, y que algunos diccionarios pues la definen de la siguiente manera, dice que la aflicción hace referencia, mis hermanos, a un profundo sentimiento de tristeza. Es un profundo sentimiento de pena, de dolor o de sufrimiento. Yo le quiero preguntar, ¿usted ahorita está pasando por alguna situación que le aflige, que le causa dolor, que le causa pena, tristeza? Si usted está pasando por ese momento, y yo creo que pues no es que le pregunte por casualidad, es que sabe que, mire, las situaciones que pasan con un propósito, pero también duelen, ¿sí o no? Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Pero como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Entonces se entiende, mis hermanos, que la aflicción es como un sentimiento de amargura, de tristeza, de pesar. Porque sí da pesar, da tristeza, ¿verdad? Y se trata de un estado temporal, temporal, ya que Dios aparece como la solución de ese sentimiento. ¿Sí o no? Es temporal, mis hermanos. La aflicción es temporal. La Biblia aparece en la Biblia aparece este concepto en varias ocasiones de la aflicción. Y se puede corresponder con las palabras hebreas, empieza con T y es tzara, con H al final, tzara, o tzar, que significa aflicción, aprieto, angustia o escasez. Eso significa en el hebreo, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacerle, mi hermano, a usted es la siguiente: ¿cuántas aflicciones son las del justo? ¿O cuántas son las aflicciones de los justos? Vaya por favor al Salmo 34 que tiene ahí apartado y revisemos lo que dice la palabra. La pregunta entonces es: ¿cuántas son las aflicciones de los justos? Y dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo. O sea que usted no se va a escapar, hermano, de la aflicción. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, la aflicción siempre va a estar ahí, porque dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. ¿Por qué, mis hermanos, son muchas las aflicciones de los justos? ¿Por qué? Uno no quisiera estar afligido, ¿verdad que no? ¿O a quién le gusta ser afligido? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Nadie levanta la mano porque a nadie le gusta ser afligido. Pero la aflicción es constante y sonante todo el tiempo. Pero ¿por qué son muchas las aflicciones de los justos, mis hermanos? Miren, la persona más justa que caminó sobre la tierra soportó una cantidad astronómica, mis hermanos, de aflicción. ¿Usted sabe quién fue? Jesús. Así es, Cristo. Cristo, mis hermanos, soportó un dolor severo. Cristo fue traicionado. Cristo fue golpeado, fue burlado y torturado mientras cumplía fielmente la voluntad del Padre al morir en la cruz. ¿Sí? Así que imagínense, Él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre y aún así lo trataron como lo trataron. Y hoy en día la gente en la actualidad, aunque Jesús no lo podemos ver, pero está siempre presente, le seguimos haciendo las mismas cosas, mis hermanos, con nuestra actitud. ¿Sí o no? Seguimos comportándonos de la misma manera como el pueblo de Israel, que a lo suyo vino, pero a veces los suyos no le reciben, lo ignoran, no le obedecen y caminan conforme a su gadarena gana. Gadarena, sí saben los gadarenos, ¿no?
Entonces, sacrificialmente, mis hermanos, de una vez por todas, el único Hijo de Dios abrió un camino para que escapemos de las consecuencias mortales del pecado de este mundo, mis hermanos. Y no hay mayor amor que este, ¿sí o no? Todos en Cristo nos convertimos en miembros adoptivos de la familia de Dios, porque Él nos adoptó, ¿sí o no? Él nos hizo parte de su pueblo, de su familia. Hemos sido adoptados como sus hijos. Y si el Hijo de Dios, mis hermanos, sufrió aflicción, sufrió vituperio, los seguidores de Cristo, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuántos son seguidores de Cristo aquí? Pues los seguidores de Cristo, mis hermanos, no pueden esperar menos. Si Jesús, el Hijo de Dios, sufrió aflicciones, los seguidores de Cristo no pueden esperar menos que lo que sufrió Él. Amén. Aunque el gozo, la bendición y la paz son una parte muy importante, mis hermanos, de nuestra vida cotidiana en Cristo, la aflicción está siempre presente y es palpable. ¿Sí o no? O sea, apenas estás saliendo de una y tienes un ratito descansando. Gracias, Señor, por tu paz. Y viene otra aflicción, ¿verdad? Y otra. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué cree que están llenas esas iglesias donde dice, pare de sufrir? Y está lleno, porque todos quieren parar de sufrir. Pero eso es antibíblico. Jesús lo prometió, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan 16:33? Deje un apartado ahí en ese salmo y vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 33. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién vamos a tener paz, mis hermanos? En Jesús. Y luego dice Jesús, en el mundo tendréis que... Ahí está la promesa. En Jesús tenemos la promesa de que vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos reciben esa promesa? Algunos dicen, rechazo tus palabras, las cancelo. ¿Verdad? Pero ahí está, es una promesa que Jesús hizo a su pueblo, a sus discípulos, a los que iban a creer en Él, ¿sí o no? En el mundo tendréis aflicciones, pero les dijo Jesús, confíen, confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, mis hermanos, nosotros somos más que vencedores, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos? Muchas son las aflicciones de los justos. ¿Qué significa eso? Significa, mis hermanos, que hay esperanza incluso en el sufrimiento. ¿Sí? La aflicción, mis hermanos, como le decía, es un estado de dolor, de angustia, de pena o de miseria. Y es una causa de dolor la aflicción, pero es una causa de dolor mental y corporal también, ¿sí? Por ejemplo, tal como la enfermedad. ¿Alguien de aquí se ha enfermado, que se ha puesto afligido por esa enfermedad? Una enfermedad de cáncer, por ejemplo, que dices, ay, tengo cáncer y estás afligido, ya me voy a morir y ¿qué voy a hacer? Te empiezas a pensar cosas, ¿verdad? Que el enemigo trae a tu mente y te empiezas a preocupar, ¿verdad? Cuando cualquier enfermedad que Dios permita en tu vida es para glorificarle y para exaltarle a Él, ¿sí o no? Sí, va a venir la aflicción, va a venir la preocupación, pero el Señor dice que de todas ellas nos va a librar. Sí, en la enfermedad, mis hermanos. Sí, así que si llega alguna vez alguna enfermedad en tu vida, tú dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué hace las cosas. Y aparte, bueno, si es una enfermedad que amerite la muerte, pues ya vamos a estar con el Señor, mis hermanos. No le voy a pasar como ese pastor que predicaba así, ¿verdad? No, que en el tiempo que hubo el COVID, hermanos. Y este pastor predicaba y que no, hermanos, si usted se enferma, no debe de tener miedo a la muerte, porque usted ya va a estar más cerca con el Señor, ¿verdad? Y todos así bien asustados. Y que se enferma el pastor de COVID. Y estuvo hospitalizado y con oxígeno. Y dice que vio cerca la muerte. Y dijo, y que oraba al Señor, Señor, no me quiero ir todavía. Y que a Dios le habló claramente. No sé si ya le platiqué. Que le dijo,
No, no que te querías, puedes venir conmigo. No que estamos cada vez más cerca de conmigo. Dijo, tienes razón, Señor, perdóname. Y pues Dios lo sanó, ¿no? Pero imagínense. Entonces, la aflicción, mis hermanos, es un estado de dolor, de angustia, de pena, de miseria. Es una causa de dolor mental y corporal. Ya hablamos de la enfermedad. Cuando perdemos a un familiar amado, mis hermanos, también es causa de dolor. A veces no lo podemos superar, ¿verdad? No, porque no queremos. Pero dice la palabra que de todas ellas el Señor nos librará. ¿Sí o no? Todavía le lloramos a ese ser amado que murió hace años y todavía le lloramos. Es bueno recordarlo, ¿sí o no? Pero ya el Señor nos libró de esas aflicciones. O cuando viene la adversidad, mis hermanos, o la persecución. Mire, bueno, la mayoría de aquí todos saben que hubo un tiempo de adversidad aquí, ¿verdad? Y continúa de repente habiendo esa adversidad. Y duele, mis hermanos. Eso aflige, de verdad. Lo ven a uno bien tranquilo. Ven, el pastor viene como sin nada. No, hermanos, ya tuvimos nuestro tiempo de dolor en casa. Ya lloramos, ya oramos, ya ayunamos, ya hicimos de todo. ¿Sí? Y el Señor nos levantó, ¿verdad? Pues usted nos ve tranquilos, pero es que, hermanos, el Señor nos libra de todas ellas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces viene la adversidad, viene, claro, mental. Mire, hermanos, yo no podía dormir, no podía dormir. Amanecía con dolor de cabeza, nomás de estar piense y piense y piense. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues, ¿qué hicimos mal? ¿Verdad? Lo único fue que, pues, es predicar la palabra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Argumentos sobran, ¿no? O sea, argumentos contra argumentos, ¿sí? Pero estaba a veces hasta se levantaba, me levantaba adormecido. Me dije, no, eso no está bien. Eso no es de Dios, ¿verdad? Estar ahí enfocado en eso, no, Señor. No, y tuvimos que salir adelante. Y por lo mismo yo le digo, mis hermanos, yo sé que algunos están entristecidos, están tristes por lo que pasó, pero yo les hago la invitación que sigamos adelante, que caminemos, mis hermanos, que levantemos nuestra cabeza, porque el Señor es nuestro escudo, es nuestra fuerza y el que levanta nuestra cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire, David, que escribió este salmo, el Salmo 34, David estaba familiarizado con los tiempos difíciles y las circunstancias difíciles. Estaba muy familiarizado David, ¿sí? Desde que David derrotó al gigante, Saúl ya no le vio con buenos ojos a David. Es más, desde antes lo ponían a cuidar las ovejas, mientras que los otros, como era el menor, los hijos mayores de la familia, pues ellos tenían otros privilegios, ¿verdad? Pero fíjese lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 18. Deje un apartado en el Salmo 34. Y vaya por favor a Primera de Samuel 18, versículo 6. Entonces, David estaba familiarizado, como le decía, con las circunstancias adversas, con la aflicción. Y desde que David derrotó al gigante, a Goliat, Saúl ya no le vio con buenos ojos. ¿Por qué? Mira, vamos a ver por qué. Primera de Samuel 18, verso 6, ¿lo tiene? Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. O sea que había fiesta, mis hermanos, porque habían ganado una guerra, ¿verdad? Y había fiesta, y habían las mujeres con pandero, con danza, estaban los instrumentos musicales. Y el versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban, o sea que estaban danzando y a la vez estaban cantando, y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino, dice, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, y desde aquel día, ¿qué pasó con Saúl? Ya no miró con buenos ojos a David, le tuvo envidia, ¿verdad? Pero ve el versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, mira hermano, cuando usted tiene envidia de otro, viene un espíritu malo de parte de Dios,
Así que no debemos ser envidiosos, hermano. Si a otro le va bien, debemos de gozarnos, a otro hermano, ¿verdad? O a quien sea, debemos de gozarnos porque les va bien. Mira, el otro día, ahí donde normalmente hay un varón, un hombre, que se dedica a compra y venta de autos híbridos, que son Prius. Y cuando compré mi primer auto, fui con él. Y pues tenía un tallercito así chiquito y arreglaba y todo. Y sabe que después de un buen tiempo que regresé ahora, ya tenía mucho tiempo que no iba con él, pero ahora que regresé tenía un negocio bien grande, un taller enorme y tenía ya sus carros ahí en venta y dije, caray, órale, felicidades, nos felicitamos, ¿verdad? Qué bien, pero todo el día trabaja, eso sí, ¿verdad? Entregado al trabajo, ¿verdad? Afanado, pero le ha ido bien, ¿verdad? En ese aspecto le ha ido bien, pero usted no se afane, hermano, ¿eh? No se afane, porque con tal de conseguir un negocio grande, no se vaya a afanar, ¿verdad? Es mejor entregar nuestra vida a Cristo, ¿no lo cree? Pero me acordé de eso ahorita que estaba leyendo aquí, ¿verdad? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Fíjese, Saúl estaba ya desvariando. Todo por la envidia, todo por el celo, ¿verdad? Estaba desvariando, dice, en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. O sea, él agarró tenía su arpa y estaba tocando con su arpita. Y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Y qué sucedió en el versículo 11? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y ya la última dijo, no, ya. Y salió huyendo. Y a partir de ahí, mis hermanos, vino una persecución, se desató una persecución encarnizada en contra de David, mis hermanos. El rey Saúl quería que lo mataran a David. ¿Y todo por qué? Si él no había hecho nada, al contrario, le ayudó al rey a ganar una guerra, ¿sí o no? Derrotó a un gigante que todos le tenían miedo, pero por la envidia, por la soberbia, pues le tuvo envidia a David y ahora lo estuvo persiguiendo. Y David, mis hermanos, tuvo aflicción desde ese día. Todo el tiempo estuvo siendo perseguido por Saúl, porque Saúl quería matarlo. Todo el tiempo. Y de ahí es donde surgen todos los salmos, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta. Entonces, David, mis hermanos, acababa de escapar de la muerte cuando los filisteos lo perseguían. Y el encabezado del Salmo 34, si regresa ahí, vea lo que dice el encabezado. Dice que David estaba fingiendo estar loco ante Abimelech. Dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. O sea, se fingió estar loco. Dice que hasta fingía que estaba enfermo mental, ¿verdad? Y dice Abimelech, no, salte de aquí, ¿no? Y lo echó fuera, pero eso era un plan para escapar, para seguir huyendo, para seguir escapando. Entonces echó a David y se escondió en una cueva mientras escribía este Salmo 34, fíjese. Y aunque tanto los justos como los malvados tienen problemas, ¿cuántos lo saben? Todos tienen problemas, tanto los justos como los injustos, ¿sí o no? Tienen problemas. El resultado de sus circunstancias es diferente debido a sus diferentes relaciones con el Señor, ¿sí o no? Porque nosotros tenemos al Señor, mis hermanos, y en Él tenemos que recargar nuestra aflicción. Él mismo dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, ¿verdad? Y cansados, todos los que estén afligidos, porque yo los haré descansar. Eso dijo el Señor, ¿sí o no? Gracias a Dios porque tenemos a Cristo. Amén. Entonces Dios sabe, mis hermanos, y ve todo y se preocupa por el bien de los que le aman, ¿sí o no? Él mismo, ¿verdad? Se preocupa por los que le aman. Entonces, el mismo hombre que Dios escogió para ser rey, que es David, corrió por su vida, ¿sí? Y David, quien derrotó a Goliat, mis hermanos, también experimentó el dolor y la injusticia del mundo, ¿sí? No se nos prometió, mis hermanos, que sería fácil seguir a Jesús, ¿verdad que no? Seguir a Jesús, mis hermanos, no es fácil. Y más si quieres hacer la voluntad de Él. Si quieres hacer la voluntad de Dios, se van a levantar tus enemigos. Así como le sucedió a Nehemías,
que empezó a edificar los muros y se levantaron sus enemigos para burlarse de ellos, para impedirles que hicieran la obra, ¿verdad? Entonces así es, ¿verdad? Entonces no se nos prometió que sería fácil seguir a Jesús, ¿verdad que no? Se van a levantar adversidades. Hay algunos que comienzan en el camino en Cristo y de repente se levantan los familiares y se empiezan a criticar, te empiezan a ponerte en adversidad, ¿verdad? Pero se nos prometió, lo que sí se nos prometió, mis hermanos, fue vida en la eternidad con Jesús, ¿sí o no? Y Jesús, mis hermanos, sufrió aflicción en la tierra, ¿sí o no? Y a sabiendas aceptó entonces Jesús que iba a sufrir esa aflicción. Jesús aceptó el camino a la cruz y todo lo que vino con él en ese camino, todo lo que iba a sufrir, ¿sí? Pero en el camino, mis hermanos, clamó en el jardín a su Padre en el cielo por eso. Y Jesús, mis hermanos, es nuestro modelo a seguir, ¿sí o no? Para comprender el sufrimiento y la justicia. Mire, deje un apartado ahí en el Salmo y vaya a Mateo 26:36, por favor, para ver este ejemplo que el Señor nos dio. Jesús sabía que iba a ir a la muerte, ¿sí? Y dice Mateo 26:36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y sabe una cosa, mis hermanos, tenemos que pasar por el Getsemaní. Tenemos que pasar por el tiempo de dolor, el tiempo de la aflicción. Y después de pasar por el tiempo del Getsemaní, tenemos que ir al Gólgota, al monte, al Calvario también, ¿sí? Entonces, dice que Jesús con ellos llegó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿qué estaba? Está muy triste hasta la muerte. ¿Y sabe una cosa? Eso es aflicción. Jesús, mis hermanos, estaba afligido porque él sabía lo que le venía. Dice: estoy muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, o sea, rostro en tierra, mis hermanos, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa, mis hermanos? La copa del sufrimiento, la copa de la aflicción. Que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, siendo Dios, se sometió a su Padre. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Padre también. Claro, tenemos que orar: Señor, que pase de nosotros esta aflicción, pero que no se haga como yo quiero, sino que se cumpla el propósito que tú ya tienes establecido para mi vida en este tiempo de aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ve el versículo 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, una vez más, clamó al Padre y les dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, sin que yo la reciba, sin que yo la sienta, sin que yo la viva, ¿verdad? Dice: hágase tu voluntad. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo que pasó. Inmediatamente después llegó una compañía de soldados de la guardia del templo y lo hicieron, lo atraparon, pues lo aprisionaron, le pusieron cadenas, lo empezaron a golpear y todos los que estaban ahí lo empezaron a abandonar. Lo abandonaron, lo dejaron solo, mis hermanos. ¿Usted puede imaginarse eso? Eso era aflicción, porque él ya sabía que lo iban a dejar solo, ¿verdad? Y sabe, cuando uno pasa por tiempos de aflicción y no ve a nadie a su alrededor, se siente más triste. Pero le damos gracias a Dios por aquellos que están ahí, ¿no? Firmes en la aflicción, diciéndote: estoy contigo, hermano. En estos tiempos de aflicción, ahí estoy yo. Y vamos a ser fuerte y hombro a hombro vamos a seguir adelante. Eso, mis hermanos,
Es una bendición. Pero de todo eso nos libra el Señor, amén. Entonces Dios a menudo, mis hermanos, permite que los creyentes sufran para que se parezcan más a Jesús en su carácter. Por eso el Señor permite la aflicción, porque Él quiere formar el carácter de su Hijo en ti y en mí. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo en su vida? Entonces Dios por eso permite a los creyentes que suframos, para que nos parezcamos más a Jesús en su carácter y para que puedan conectarse con otros en su sufrimiento. ¿Sí? De que lloremos pues con los que lloran, que no seamos indiferentes con aquellos que sufren. ¿Sí? En nuestros momentos más débiles, mis hermanos, cuando nuestra angustia y aflicción es demasiado para soportar, Jesús se encuentra con nosotros en nuestro sufrimiento a un nivel personal. ¿Sí o no? Mire, vaya a 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. 2 de Corintios 1 verso 3. ¿Lo tiene? Dice 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién es el que nos consuela, mis hermanos? Dios. ¿En qué? En todas, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, dice, para que podamos también nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consolar a otros, ¿verdad? A los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren, el Señor, cuando tú estás pasando una tribulación, una aflicción, el Señor viene y te consuela, te abraza, te levanta. Y eso lo hace, mis hermanos, para que tú también tengas misericordia de otros, y aquellos que estén pasando por esa aflicción, tú puedes decir, ¿sabes que yo ya pasé por eso? Pero mira, yo estoy aquí, yo te voy a dar mi brazo para ayudarte y consolarle y ayudarle y no ser indiferente. Amén. Y dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las ¿qué? Las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo ¿qué? Nuestra consolación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces Dios es fiel, mis hermanos, para liberarnos, ¿sí o no? A veces llevándonos a través de cada tormenta. A veces el Señor nos lleva por el valle de la depresión. A veces el Señor nos lleva por una estación oscura. Pero el Señor siempre está ahí cuidando de nosotros. Dice el Salmo 23, versículo 4 en la parte A. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Y cuántos pueden decir eso? Tú estás conmigo, Señor. Así que de nada debemos de temer. ¿De quién temeré? Dice el Salmo, ¿verdad? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque una guerra se levante contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Y mire, describir a los creyentes como los quebrantados de corazón y los quebrantados de espíritu no indica depresión o desesperación en este contexto, no lo confunda. Si la aflicción, es que está deprimido, no, ¿sí? No es en este contexto, sino que pretendes describir su actitud continua de arrepentimiento y de humildad ante Dios. Por eso Dios permite las aflicciones, para hacernos más humildes, para que nos arrepintamos de cosas que aún no queremos dejar, ¿verdad? Pecados que aún queremos seguir practicando, y el Señor quiere que nos arrepintamos, y por eso permite la aflicción, ¿sí? Para también hacernos humildes, porque el orgullo es pecado, ¿sí o no? De verdad, hermano, mire, cuando la aflicción viene a su vida, es por eso, porque el Señor quiere quitarnos el orgullo, quiere hacernos más humildes, porque dice la palabra, sean mansos y humildes como yo soy, ¿verdad? Y a veces al pastor también, al pastor también tiene su arrogancia de repente, muestra orgullo, pero viene el Señor y lo quebranta. ¿Para qué? Para que no se le suba, ¿verdad?
y que permanezca humilde. Amén o no amén. Aproveche, hermano. Entonces nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos un enemigo real, a quien la Biblia nos recuerda que tiene como objetivo matar, robar y destruir. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Pero Jesús venció a la muerte, mis hermanos, de una vez por todas, ¿sí o no? Él vino a darnos vida en plenitud, Él vino a darnos vida en abundancia, eso dice Juan 10:10, ¿verdad? Que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir, pero Él ha venido para darnos vida en abundancia. Amén. Ahora, ¿abundancia de qué? ¿De cosas materiales? No, ¿verdad que no? Porque muchos agarran este texto para sacarlo del contexto y hacer un pretexto, ¿verdad? Pero el Señor vino a darnos abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de misericordia, de su gracia abundante sobre nosotros, en medio de la aflicción, en medio del dolor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, seguir a Cristo pone un target. ¿Usted sabe lo que es un target? Es un tiro al blanco, ¿verdad? Acá en la espalda lo traemos. El seguir a Cristo pone un target de nuestras espaldas, mis hermanos, y el enemigo tratará de hacernos tropezar. ¿Sí? Mire, vaya a Efesios 6:11, por favor. Efesios 6:11, ¿lo tiene? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Tenemos que vestirnos, ¿verdad? De la armadura de Dios, para estar firmes, dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que, mis hermanos, su enemigo no es su suegra, ¿eh? No tenemos lucha con carne y sangre. Su enemigo no es el hermano que tiene a un lado. Su enemigo no es el que se fue. Sí, nuestra lucha es contra espíritu, es espiritual, mis hermanos. ¿Sí? Dice aquí que no es con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Y vea el versículo 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está, el maligno está preparado con su dardo. Y como traes en la espalda un target, dice, ay, ¡fum!, te lanza, ¿verdad? El desánimo, ¡pah!, te lanza un dardo del desánimo. Te lanza un dardo de la burla, ¿no? Del pecado, ¿verdad? Ahí está lanzándote sus dardos el enemigo. Y tú tienes que esquivarlos. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Tienes que tener fe. No es fácil, mis hermanos, pero la vida no es una decepción siguiendo a Jesús, ¿eh? Si usted sigue a Jesús y tiene aflicciones, alégrese, póngase contento. Mire, yo cuando estaba pasando toda esta situación, le hablé a mis autoridades y le dije, oye, Pastor Toño, fíjate, está pasando esta situación. Ah, sí, ¿por qué? Pues por esto, por eso. Ah, vas bien. Ya, bueno, gracias, Señor, gloria a Dios. ¿Ah? Pues sí, es cierto. Cuando viene la persecución, cuando viene la adversidad, cuando el enemigo quiere tumbarte, es porque estás haciendo las cosas bien. Pero si no pasa nada en tu vida, no, pues al contrario, hay que preocuparnos. Oye, ¿qué está pasando? Señor, ¿verdad? Oye, Señor, ¿para cuándo la que sigue? No, ¿verdad? Dicen todos, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pero sí, o sea, no es fácil, mis hermanos, pero la vida no es una decepción. No debemos estar decepcionados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Al contrario, debemos de gozarnos. Vamos bien. ¿Amén o no amén? Entonces el gozo y la paz que tenemos en Él, en Dios, en Jesús, pues son las que nos sostienen a través de la prueba, mis hermanos. Y esto es de una manera sobrenatural, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Él la da.
Oiga, pastor, pero está bien tranquilo, lo veo como si nada. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? No como el mundo la da, sino como solo Dios la puede dar. Amén. Así que, mis hermanos, la fe no es una falsa sensación de estar bien cuando no lo estamos, ¿sí? Sino una confianza fiel en quién es Dios, mis hermanos, y de quiénes somos a través de todas las cosas difíciles. Amén. Pregunta: ¿por qué se afligen los justos si Dios va a librarlos de todas esas aflicciones? ¿Por qué? El Antiguo Testamento, mis hermanos, explica que muchas veces la aflicción era una señal exterior de pecado. Eso dice el Antiguo Testamento. Pero la experiencia de David con Saúl muestra incluso que los justos pueden experimentar aflicción a manos del pecado de otras personas. Y déjenme le explico por qué. El pecado, mis hermanos, que impregna este mundo, y por lo tanto la injusticia, el dolor, el desamor, la tristeza, la enfermedad, la traición, la muerte, todo eso, mis hermanos, Jesús vino a este mundo y sacrificó su vida una vez por todas para reemplazar la pena de muerte por el pecado con el perdón, con la misericordia, la gracia, la salvación. Él nos salvó, mis hermanos, ¿sí? Entonces, en manos de otros, David, siendo justo, experimentó la aflicción en manos de pecadores. Saúl, por ejemplo, la persecución vino sobre su vida. Pero, mis hermanos, es nuestra elección creer en Jesús y seguirlo, ¿sí o no? Nosotros elegimos. Y es nuestra decisión aceptar el regalo gratuito de la salvación en Cristo, mis hermanos. Incluso cuando seguimos fielmente a Cristo, nuestro propio pecado y los pecados de los demás chocan contra nuestra vida y causan todo tipo de estragos. ¿Por qué? Porque cuando decides seguir a Cristo, te das cuenta, te ves en el espejo que es la palabra de Dios, y te das cuenta en las cosas que estás mal, en los pecados que estás caminando, en el pecado, llámese como se llame, te das cuenta y empieza a chocar, ¿verdad? Y luego el Señor empieza a limpiar tu vida, empiezas a vivir en consagración, en santidad, y de repente ves a tus familiares que así con los que te juntabas, ¿verdad? Todas las noches celebrabas la bohemia, te ibas con la guitarra y decías: compadre, tráete las botellas, ¿verdad? Y ahora, como ya no traes las botellas, tú ya ves en ellos y choca, ¿verdad? Eso. Compadre, pues ¿cuándo vamos a echarnos una bohemia? No, ¿sabes qué? No, ya no. Yo ya entregué mi vida a Cristo, pero ¿cómo? Y empieza a hacer ese choque, ¿no? Del pecado. Pero ¿qué más debemos saber acerca de este salmo, mis hermanos? ¿Qué más debemos de saber acerca de este Salmo 34? Los versículos 11, mis hermanos, al 22 de este Salmo 34 fueron escritos por David para enseñar también a otros, para enseñarnos también a nosotros. Y aunque era un hombre de guerra y ungido para ser rey, pues no los consideró inferiores a él, a otras personas. Aunque ahora tenía la cabeza tan llena de preocupaciones y sus manos en los negocios del reino, y sin embargo podía encontrar ánimo y tiempo para dar buenos consejos a otros a partir de su propia experiencia. Eso lo saqué del comentario de Matthew Henry. Entonces, una verdadera señal de nuestra fe, nuestra capacidad de mirar más allá, mis hermanos, de nuestras propias circunstancias, no solo en busca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino también para aquellos que Él ha puesto en nuestras vidas para ayudar como sus brazos amorosos. O sea, Él nos usa a nosotros también para ayudar a otros. Ve el versículo 11 del Salmo 34. Dice: venid, hijos míos, escúchenme. El Salmo dice: te enseñaré el temor de Jehová. Nosotros tenemos que enseñar. ¿A quién tenemos que enseñar primeramente, mis hermanos? En casa, ¿verdad? Ahí dice hijos, pero también podemos enseñar a otros.
Entonces David aprovechó, mis hermanos, la oportunidad para dejar un legado de sabiduría para la próxima generación, mis hermanos, testificando de la bondad de Dios. Amén. A menudo, mis hermanos, el agradecimiento de David en los salmos cambió el semblante de su corazón y el tono del salmo de un grito de desesperación en una sesión de alabanza y adoración de lo maravilloso que es Dios, mis hermanos. Comenzó con aflicción y terminó dándole toda la gloria al Señor. Amén. Vea el versículo 13 y 14, dicen: guarda tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Cuántos dicen amén? Escribió David: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La súplica, mis hermanos, en el tono de David es de alejarnos del mundo y sus caminos y acercarnos a Dios y sus mandamientos que Él ha establecido, mis hermanos, como unas barandillas, ¿verdad?, en nuestras almas. Mire, sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Es como ese niño, como ese bebé que usted pone en un corral. Bueno, así le llaman, ¿no? Corral. ¿Y es para qué? Para cuidar de él. Él está seguro detrás de esas rejillas, de esas barandillas, ¿no? Pero hay niños que aprenden a saltarse la barandilla y al rato los ves ahí por toda la casa en medio de todos los peligros, ¿verdad? Cayéndosele cosas encima. Y dice, bueno, ¿este cómo se salió de aquí? ¿No? Pues así el Señor en sus leyes, en sus estatutos, en sus reglas, son como esas barandillas que están a nuestro alrededor para cuidar de nosotros, ¿sí? Para bendecirnos. Pero hay muchos que se quieren salir de ahí, ¿verdad? Y ahí están en medio de los peligros. Entonces la forma en que David describe a Dios, mis hermanos, refleja la relación personal que tuvo David con Dios. Vean los versículos 17 y 18 de este Salmo 34. Versículo 17 y 18 dice: los justos claman y el Señor, ¿qué hace? Entonces, mi hermano, cuando usted clame al Señor, el Señor le va a escuchar. Amén. Dice, los librará de todas sus angustias. Ahí está. Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Mire, hermano, lo primero que tenemos que hacer antes de ir con el pastor, lo primero que tiene que hacer es ir con el Señor. Señor, líbrame de estas angustias, de esto que estoy pasando, líbrame, Señor. Y claro, pues le hablas al pastor y: pastor, ayúdeme a orar por esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Y con gusto el pastor va a orar por usted, ¿verdad? Pero no trate de buscar la solución en el pastor, mejor en el pastor de pastores. Porque mire, yo soy su pastor y todo le faltará, pero Jehová es su pastor y nada le va a faltar, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechese, hermano. Entonces, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, fíjese, y salva a los que están contritos de espíritu. Y sabemos lo difícil, mis hermanos, que puede ser la vida y lo bueno y fiel que es nuestro Dios a través de todo, ¿sí o no? El Señor es el libertador, mis hermanos, infalible de los justos. Explica la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional, explica esto, y hace responsables a los malvados por su hostilidad hacia los justos. Es verdad, mis hermanos. ¿Por qué los justos sufren? A causa de los malvados. ¿Sí? Dios lo permite, en su soberanía, Dios lo permite, pero usa a los injustos, a los malvados, para afligir a los que son justos. ¿Para qué? Para hacerlos más fuertes, para formar el carácter de su Hijo en ellos. ¿Sí o no? El Señor nos lleva al desierto ¿a qué, mis hermanos? A afligirnos, para probarnos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, si hemos o no de guardar sus mandamientos, ¿sí o no? Amén. Entonces, un paso, mis hermanos, para vencer la tristeza, y aquí ya van, ¿verdad?, los pasos que debemos de seguir para vencer la tristeza, para vencer la aflicción, ¿sí? Es tener la perspectiva correcta, mis hermanos. En primer lugar, debemos de reconocer que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. Amén.
Y no hay nada malo con afligirse, le repito, ¿sí? Así que si ustedes enseñaron de pequeño que los niños no lloran, pues usted tiene que llorar, ¿sí? Tiene que llorar, aprender a llorar. Entonces, no hay nada de malo con afligirse, mis hermanos. Amén. En primer lugar, entonces tenemos que reconocer que la aflicción es una respuesta natural del dolor y de la pérdida. En segundo lugar, mis hermanos, sabemos que los momentos de tristeza tienen un propósito, como dice Eclesiastés 7:2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este versículo, mis hermanos, implica que la aflicción puede ser buena porque puede refrescar nuestra perspectiva de la vida. Mire, hace pocos visitamos a unos hermanos que tuvieron el fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? Y estaban tristes por esa situación y se vieron la situación de que nada en este mundo es más importante que estar bien con el Señor, ¿sí? Por eso dice este versículo eso, que es mejor la casa de luto que una casa de banquete, porque cuando nada te falta, te olvidas del Señor, ¿sí? Pero cuando te falta, cuando viene la aflicción, es cuando más te acuerdas de Él. Por eso el Señor permite la aflicción. Por eso son muchas las aflicciones de los justos, para que no nos olvidemos del Señor. Amén. Y en tercer lugar, mis hermanos, queremos recordar que los sentimientos de tristeza son temporales, ¿sí o no? Así que te estás afligido, es temporal. Porque dice el Salmo 30 verso 5, dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Y hay un fin para la aflicción, mis hermanos. La aflicción, siempre hay un fin. Va a haber aflicciones, pero empieza y termina. El dolor tiene su propósito, mis hermanos, pero también tiene su límite. Amén. Y el Señor no nos dará la prueba más allá de lo que podamos resistir. Y con la prueba nos va a dar la salida también. Amén. Entonces, en medio de todo, mis hermanos, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas escrituras que nos recuerdan la fidelidad de Dios en tiempos del dolor. Él está con nosotros incluso en el valle de la sombra de la muerte, como veíamos en el Salmo 23:4, ¿verdad? Y cuando David se afligió, mis hermanos, lo que hizo David fue orar. Y él oró así, mis hermanos, en el Salmo 56:8. Si quiere acompañarme, si no, va a aparecer en la pantalla. Pero dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Fíjese, David estaba huyendo, como le dije, él huía y huía, y luego apenas estaba como queriendo descansar y ya lo estaban alcanzando y otra vez tenía que huir. Y él lloraba, él sufría, él se afligía, por eso decía, mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, en tu cuenta, ¿sí? ¿No están ellas en tu libro? Ahí van a estar anotadas todas mis lágrimas, todos mis sufrimientos, todas mis aflicciones que son causadas por los malvados, ¿sí? Y la conmovedora imagen de Dios tomando nuestras lágrimas tiene un gran significado, mis hermanos. Él ve nuestro dolor y no lo desprecia. Fíjense el Salmo 126:5 lo que dice. Salmo 126 verso 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así que, hermanos, si usted está sembrando con lágrimas, con regocijo va a cosechar. Versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto, hermanos, es algo maravilloso. Y así como Jesús, mis hermanos, entró en la aflicción de los dolientes en Betania, cuando Lázaro estaba muerto, de la misma manera Dios entra en nuestra aflicción. Amén. Al mismo tiempo, Él nos asegura que no todo está perdido. No todo está perdido. El Salmo 46:10 nos recuerda que debemos de estar quietos y descansar en el conocimiento de que Él es Dios. Amén.
Él es nuestro refugio, mis hermanos. Eso dice el Salmo 91, versículos 1 y 2. Él hace que todas las cosas obren para el beneficio de aquellos a los que Él ha llamado. ¿Sí? Porque dice Romanos 8:28, yo se lo leo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra, todo ayuda para bien, mis hermanos. ¿Sí? Y una parte importante para superar la aflicción, ¿sabe cuál es, mi hermano? Es expresársela a Dios, es decirle a Él. Los salmos, mis hermanos, como le decía, contienen numerosos ejemplos de cómo derramar nuestro corazón a Dios. ¿Sí o no? Curiosamente, el salmista nunca termina donde comenzó. No sé si usted se ha dado cuenta en eso. Él puede iniciar un salmo con expresiones de aflicción, de dolor, pero casi siempre termina con alabanzas. El Salmo 13 es uno de ellos. El Salmo 23, el Salmo 30, el Salmo 56 y muchos otros salmos, mis hermanos, que puedo nombrarle. Dios, mis hermanos, nos entiende. Amén. Cuando estamos en comunión con Él, podemos abrir nuestra mente a la verdad de que Él nos ama, mis hermanos, de que Él es fiel, de que Él está en control y que sabe cómo va a hacer que las cosas obren para nuestro bien. Otro paso importante para superar la tristeza, mis hermanos, es cuando la compartimos con otros. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, mis hermanos, está diseñado para aliviar las cargas de cada uno de sus miembros. Mira, a mí me da gusto cuando se hablan entre ustedes. El otro día decía Juanito, no, le hablé a Chaides, ¿verdad? Eso está bien, tenemos que hablarnos, ¿verdad? Oye, ora por mí, oye, estoy pasando por esa situación, oye, tengo esa duda. Es bueno hablar entre nosotros, ¿verdad? Ayudarnos. Somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Entonces el cuerpo de Cristo, mis hermanos, está diseñado para aliviar las cargas de cada uno de sus miembros. Eso dice Gálatas 6:2. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Amén? Amén. Y los hermanos tienen la capacidad de llorar con los que lloran. Eso dice Romanos 12:15. A menudo, mis hermanos, la tristeza tiende a evitar, o sea, la tristeza que a veces traemos nos lleva a la tendencia a evitar a otros, aumentando los sentimientos de aislamiento y de miseria. Así que, mi hermano, si usted está afligido, no se aparte. Busque a gente, hermanos de la congregación, gente madura espiritualmente que pueda ayudarle, ¿verdad? O sea, sí, el pastor, pero también hay hermanos maduros en la fe que pueden ayudarle, que pueden orar. No se aísle, no se aparte, mi hermano. Amén. Es mucho más saludable buscar consejería y los grupos pequeños pueden ser de mucho valor también. ¿Sí o no? Los grupos están prestos a escuchar y brindar fortalecimiento, amistad y orientación en cuanto a cómo pasar en ese momento de aflicción. ¿Sí o no? Y cuando compartimos nuestras historias con Dios y con los demás, se alivia nuestro dolor, mis hermanos. ¿Sí o no? Lamentablemente la aflicción es parte de la experiencia humana, mis hermanos. Podemos entregarle nuestro dolor porque Él cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos encontrar consuelo en el Espíritu Santo, mis hermanos, porque Él es nuestro consolador. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro paracleto, eso es lo que dice Juan 14:16. En la aflicción, mis hermanos, echamos nuestras cargas sobre Él. Nos apoyamos en la comunidad de la iglesia, profundizamos en la verdad de la palabra y en última instancia, mis hermanos, experimentamos la esperanza. Ya para concluir, mis hermanos, la aflicción puede ser un tema difícil de reconciliar con nuestro buen Dios, pero Él no tiene miedo de nuestras preguntas. Si usted tiene preguntas en medio de su aflicción, acérquese a Él y Él está presto para ayudarnos, para escucharnos.
Porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Entonces Él no tiene miedo de nuestras preguntas o de nuestra ira debido a nuestras circunstancias o los de los demás, ¿no? Somos bienvenidos a traer a cualquiera y todas nuestras aflicciones a los pies de nuestro Padre en el cielo, que nos escucha y nos ve. Su amor por nosotros no puede ser superado, mis hermanos, o deshecho, porque Él es fiel, Él es bueno, Él está cerca. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Así que, si usted sufre, usted es bienaventurado. Los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento y vamos a hacer una oración. Señor, cierre sus ojos por un momento. Si quiere levantar sus manos al Señor, dígale, Padre, el mundo es duro, Señor. Él es cruel. El mundo está lleno de dolor y de injusticia. Todos los días somos testigos de la enfermedad, de la tristeza. Somos testigos del desamor, de la muerte. Y queremos, Señor, que nuestros corazones volteen a verte a ti, Señor. Que nuestra perspectiva para ver tu bondad a través de todo cambie. Que podamos ver que la aflicción es parte de tu voluntad. Y anhelamos, Señor, ver y oír a través de tus ojos y oídos. Recuérdanos, Señor, cuando estamos deprimidos, porque sabemos que tú nos ves, que tú nos escuchas, y eso debemos de recordarlo. Padre, te pedimos, Señor, para que vengas a ayudarnos, porque tú no estás lejos, sino cerca. Y en ti, Señor, tenemos un amigo que soporta la aflicción y nos comprende y se solidariza con nosotros. Tu Espíritu, Señor, se mueve en medio de nosotros a través del dolor, pero tú, Señor, tu Espíritu nos fortalece en nuestra debilidad para que nosotros te glorifiquemos a ti como nuestro Dios. Con cada respiro en esa tierra, hoy queremos elevar a todas las personas del mundo, Señor, de quienes tú conoces y eres consciente que están sufriendo aflicción. Nuestros familiares, quizá alguien, un amigo, un compañero de trabajo que esté pasando por un dolor, una aflicción. Queremos elevarlo a ti, Señor, ponerlo en tus manos. En todos los ámbitos de la vida y los rincones del mundo, Señor, oramos por sanidad sobre ellos, esperanza por ellos y el amor de Jesús sobre de ellos, que puedan reconocerte como su Señor y tu Salvador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Cierre sus ojos por un momento y quiero invitarle a que hagamos juntos este canto. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y
y en la aflicción. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Y una vez más, en la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Levanta tus manos y dile: yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Apláudele fuerte. Tú eres